En Medimagen brindamos servicios especializados de imágenes, laboratorio clínico y salud ocupacional, confiables, oportunos y confidenciales. Contribuimos a la definición del diagnóstico clínico y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. Contamos con modernas instalaciones, equipos de alta gama y personal médico especializado. La mejor atención a su servicio con precios razonables. Tu bienestar es nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Paseo de los Cañaris entre Pumapungo y Pachacamac y en nuestra sucursal en la Clínica España. Porque usted y su familia se merecen una atención integral. Medifamilia Cuenca. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Contamos con un equipo de salud altamente capacitado y confiable. Somos una institución ligada a Medimagen Cuenca, disponiendo de los medios de diagnóstico modernos y oportunos, bajo la dirección del doctor Jaime Gervais. Visítanos en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Medifamilia Cuenca. Medicina con corazón. Bienvenidos, bienvenidas a todos quienes están ya en sintonía de MediSalud. Como siempre, los días martes estamos iniciando ya este tema que ya lo hemos compartido a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre un tema importante en el área médica de salud de pediatría. Así que bienvenidos todos. Como siempre, cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, nos puede dejar a través de los comentarios en este Facebook Live que estamos realizando. Como les hayamos comentado a través de nuestras redes, hoy vamos a hablar acerca de la displasia de cadera y para ello tenemos una invitada de la casa, una invitada de Medifamilia. Estaremos con la doctora Diana Bravo. Nuestra invitada es médico general, magíster en gerencia en salud y especialista en pediatría. Recordemos que la puede visitar en el área de pediatría en Medifamilia, en la avenida Pumapungo y Paseo de los Cañaris, a 50 metros de Medimagen. Así que si necesita atención para sus pequeños, para los más pequeños de casa, la doctora Diana sin duda atenderá de la mejor forma a los pequeños de casa. Siempre es importante realizar sus chequeos preventivos, su control de crecimiento, el control del desarrollo y para ello nuestra área de pediatría a cargo de la doctora Diana Bravo en Medifamilia Cuenca. Y también vamos a hablar hoy acerca de la displasia de cadera, lo que les habíamos comentado también a través de nuestras redes sociales, así que damos la bienvenida sin más preámbulos a nuestra querida doctora Diana Bravo esta tarde y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Carlita? Buenas tardes y a todos los oyentes de esta prestigiosa presentación de la radio. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre displasia de cadera, sobre todo en los lactantes, es decir, es de gran importancia hacer un diagnóstico de manera temprana porque las consecuencias a corto y largo plazo son realmente severas para aquellos niños y tenemos el objetivo, nosotros como médicos generales y médicos pediatras, hacer el diagnóstico, como le digo, de manera oportuna, garantizando que el tratamiento sea de manera temprana en caso de que realmente le diagnostiquemos de una displasia de cadera y poder con ello garantizar el adecuado caminar de aquel niño, porque si no lo hacemos, las consecuencias realmente son bastante catastróficas, severas, e incluso algunas displasias pueden pasar desapercibidas y a la larga, por ejemplo, a las edades adultas, esta tiene que ver muchísimo con la presencia de artrosis en personas adultas y que pueden estar relacionadas con displasias que no fueron diagnosticados en edades tempranas. Entonces, el objetivo de esta charla, más que todo, es incentivar a los padres para la realización de un verdadero control médico, control pediátrico, y en ello que abarque ya sea el control clínico, físico como tal, pero también si es que es necesario y de alguna manera casi se debería protocolizar el hecho de realizar radiografías o ecografías a los niños lactantes y con ello confirmar o descartar una patología que tiene consecuencias realmente bastante severas.
Así es, y por eso hoy vamos a estar hablando sobre este tema, displasia de cadera. Cualquier duda o pregunta que usted tenga nos puede escribir a través de los comentarios en este Facebook Live. Recuerde que nosotros estamos atentos a sus comentarios y vamos a continuar con este tema que es importante, que lo tocamos el día de hoy, displasia del desarrollo de la cadera. Ya. Como concepto, ¿qué es la displasia? Es un término bastante amplio, es decir, no es algo específico que implica muchas alteraciones en el desarrollo, puede ser el tamaño, la forma o la organización de la articulación coxofemoral, es decir, de la articulación que tiene la cadera junto con la pierna sería, ¿sí? El muslo. Entonces, ahí tenemos, antes se hablaba de luxación congénita de cadera, pero este término se perdió porque si hablamos de congénito, quiere decir que los niños nacen con displasia de cadera o nacen con este problema en cadera, pero no siempre. A veces este problema se puede ir presentando a nivel perinatal, es decir, posterior al nacimiento. Las causas, los factores son múltiples y de ellos tenemos que ir analizando cada individuo, cada paciente pueden tener varios factores, entonces ahí es importante la identificación. Como podemos ver ahí en la imagen, está lo que es la articulación de la cadera junto con lo que es la articulación de la parte del muslo sería, y allí nos va a dar una evidencia. Radiológicamente se le pide, digamos, una placa radiográfica, el radiólogo lo identifica, la angulación que tienen estas, y dependiendo del valor que encontremos, uno puede decir, el paciente está bien o el paciente tiene displasia de cadera, y por lo tanto el tratamiento realmente no lo hacemos ni los médicos general ni el médico pediatra, sino hace el especialista en ortopedia infantil. Él es el encargado de dar el tratamiento como tal y el seguimiento. Entonces, lo importante nuestro, también la concientización en la parte del equipo de salud, es hacer el diagnóstico certero y en etapas tempranas, como decíamos anteriormente, para así evitar consecuencias. Sí. Por ejemplo, doctora, sí. Por ejemplo, usted nos comentó acerca de que este examen no se hace comúnmente en los niños. Por ejemplo, cuando nacen los pequeños saben realizarles algunos exámenes, me parece que se llama el triaje, si es que no estoy mal, y este examen no se incluye en esto. No, es un examen diferente. Realmente pienso yo que, como decía alguna vez un traumatólogo conversando con él, decía, la placa radiológica o el control radiológico en los pacientes debería ser ya protocolizado, que todos los niños en la edad que les corresponde se han realizado la radiografía, porque a veces los signos clínicos que uno pudiese investigar en el examen físico a veces no son tan certeros, dependen mucho de la técnica con la que hagamos. A veces puede que la hagamos mal o puede que tengamos muchísima pericia en ello, pero pueden pasar desapercibidas, y ya explicaremos después por qué puede pasar desapercibida, porque el interés del médico en general no es que no lo diagnostiquemos, sino más bien pueden haber otros factores que influyen en ello. Entonces él decía, es importantísimo más bien que todos los niños, por ejemplo, entre los 3 y 4 meses, se realicen una radiografía de cadera como de manera obligatoria, como se hace, por ejemplo, el tamizaje neonatal, como se hace el tamizaje auditivo, para ver que no haya problemas. Entonces, la radiografía de cadera nos va a decir si está bien o no está bien el niño. Y con eso, por ejemplo, en caso de que encontremos una displasia de cadera, realmente remitir al especialista que está encargado y que tiene las bases fundamentales para hacer el mejor tratamiento a nuestros niños. Dentro de esto está, como decíamos anteriormente, se perdió esto de la luxación congénita de cadera, porque ya no es solo que el niño nace, sino que se pudiera producir en el periodo postnatal también, es decir, está ahí, por eso dice la vida perinatal. Tienen muchos factores asociados. Decían que 1 de cada 10,000 niños pueden tener displasia de cadera, y hay factores, por ejemplo, incluso la raza blanca, otros factores como el sexo femenino son fundamentales o tienen mayor riesgo de presentación. ¿Cuáles son los factores que más asociación tienen con ello? Decíamos, el sexo femenino tiene como 6 veces más
prevalencia o una tasa mayor de presentación de displasia de cadera. Esto debido sobre todo a la laxitud que tienen los tejidos, los ligamentos, y por la capacidad, también la afección estrogénica que tienen de la madre hacia estos tejidos. Entonces se hacen más laxos y eso podría ser una causa de lo que las mujeres tenemos mayor predisposición a tener displasia de cadera. La otra es la presentación en podálicos, es decir, cuando los niños están sentados dentro del desarrollo embrionario, dentro del desarrollo fetal. El niño a veces lo ideal es que esté de cabeza, eso es lo mejor incluso para preparación del trabajo de parto. Y hay algunos niños que desde un principio, a la mitad o a los finales de las semanas de gestación se ponen sentados, y eso interfiere en el desarrollo correcto de la parte de las caderas. Más cuando están, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, se presentan partos podálicos o de presentación de nalgas, también es un alto riesgo de padecer displasia de cadera. Los antecedentes familiares, es importantísimo investigar por ejemplo, si la mamá, hay hermanos que presentaron displasia de cadera. Si un hermano, por ejemplo, presenta, o una hermana presenta displasia de cadera, el niño tiene un riesgo de un 16%, dice más o menos la literatura, de presentar también displasia de cadera, que es un valor bastante alto. Y si hay un niño y una madre o un padre con este problema, el valor sube hasta un 50%. Es decir, Bueno, creo que tuvimos algunos fallos con la conexión. Sí, tenemos fallos con la conexión de la doctora Diana, pero bueno, vamos a esperar que pueda conectarse una vez más con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando acerca del desarrollo de las caderas en los niños, acerca de la displasia de cadera que ya nos había comentado la doctora, sus factores asociados. En estos momentos hablábamos acerca de los antecedentes familiares, que es importante siempre recordar y tener esa historia clínica también de los papás, de los hermanos, si es que han tenido también esta patología, pues por obvias razones también pueden tener los hijos. Así que, bueno, ese es uno de las últimas menciones que nos hacía. A ver si ya restablecimos la conexión. Doctora, ¿nos escucha? Sí, Carlita. ¿Usted me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Continúe. Ya, entonces, como decíamos anteriormente, la parte de los antecedentes familiares son de gran importancia y es necesario evaluar de manera correcta en el estudio clínico del niño, investigar antecedentes, sobre todo en el área paterna y en el área de lo que son nuestros hermanos, incluso familiares que pueden estar un poco lejanos, también debemos averiguar bien. Entonces, es importantísimo durante nuestra investigación médica hacerla y hacerla con certeza para hacer el diagnóstico como tal. Dentro de otros factores, tenemos los factores que están culturales, es decir, en esto debemos considerar muchísimo la forma de cómo les vestimos a nuestros niños y cómo les anteriormente se cargaba, ahora es un poco más, ya no se realiza esta actividad de llevar en las espaldas de nosotros como madres, pero antes sí se hacía bastante y también se hacía la fajada del niño, es decir, hecho un envuelto total, y el objetivo allí era tal vez darle estabilidad, que esté quieto, que no tenga muchos movimientos el niño, pero el riesgo era grande porque se hacía una
O sea, la articulación quedaba en extensión total más que en flexión, lo que buscamos allí, y muchos de estos niños desarrollaron problemas de displasia de cadera. Entonces es importantísimo. Después vamos a mostrar cómo debemos cargar a nuestros hijos en caso de que lo necesitemos o lo hagamos para no generar problemas a nivel de la cadera de nuestros bebés. Otros tenemos la macrosomía fetal, eso quiere decir cuando los bebés son demasiado grandes en el vientre, entonces el desarrollo de la cadera también se puede ver afectada, sobre todo por la falta de espacio, digamos, a nivel del útero, y eso no permite un desarrollo correcto de la articulación coxofemoral. Cuando hay embarazos múltiples, es decir, gemelos, también pueden ser una causa para que presenten displasia de cadera. Otros es la madre primípara, es decir, aquella que tiene por primera vez a su bebé. También ese bebé tiene alto riesgo de desarrollar. Y si eso juntamos a que es de sexo femenino, mucho más. La presencia, por ejemplo, de miomas uterinos, sobre todo cuando son miomas grandes, que hacen como alteraciones mecánicas en la parte del desarrollo del niño o del feto en su parte interna. Cuando hay alteraciones en la anatomía, como por ejemplo un útero bicorne, es decir, que tienen como tabiques en la parte interior, también puede ser una causa. Un oligohidramnios, es decir, cuando el líquido amniótico está disminuido por múltiples causas, es decir, pueden ser por causas patológicas del niño, por ejemplo, una malformación renal que no hace que se produzca la suficiente cantidad de líquido, o por ejemplo, cuando hay fisuras, es decir, pérdida de líquido a través de las paredes vaginales, que a veces incluso pueden ser en mínimas cantidades, pero que a la larga van haciendo que ese líquido, en donde el bebé está en movilización continua, se quede como estancado, estabilizado ahí, y su desarrollo de caderas también se puede ver afectado. Cuando se hacen procedimientos, por ejemplo, de amniocentesis, es decir, toma de muestra de líquido amniótico por múltiples causas que pueden ser incluso necesarias para ciertos diagnósticos, entonces es importante también considerar ello. Y en algunos casos se habla también de la edad materna avanzada, porque ya el desarrollo del niño en las paredes uterinas pueden verse afectadas. Lo que sí no ha tenido mucha relación dentro de los últimos estudios es el hecho de que los niños nazcan por cesárea. Se ha visto que no tiene relación directa con presentación de displasia de cadera. Así es. Por ejemplo, lo que nos había comentado hace un momentito, y bueno, creo que es importante también recalcar ese punto de en donde las mamitas están acostumbradas, y hasta el día de hoy se ha visto que les hacen el envuelto a los bebés, en donde colocan sus brazos bien rectos, sus piernitas, y con una faja les envuelven, y también el llamado que les van a decir que es un tamalito porque está bien envuelto. ¿Eso es recomendable? No es recomendable porque la articulación, como le digo, queda en extensión, es decir, como las extremidades rectas, digamos. Lo ideal para un buen desarrollo de la cadera es que las piernitas queden entreabiertas. Perfecto. Sí, ahí eso permite que la formación del hueso del fémur ingrese en la cavidad del acetábulo, que es de la cadera, y la vaya formando, porque inicialmente no está formado todavía la cabeza femoral, es decir, esta se va formando en el transcurso del tiempo y puede aparecer incluso después de los 6 meses. Por eso incluso la placa radiográfica que podríamos hacer, por ejemplo, entre los 3, 4 meses, la cabeza femoral muy pocas veces está presente, pero los signos indicios, es decir, del ángulo que nosotros podamos analizar ahí, ese es el que nos da la perspectiva de decir, sí, hay una displasia de cadera y la vamos a tratar, porque ya vamos a ver más adelante el tiempo que nosotros hagamos el diagnóstico y que derivemos para el tratamiento es clave, es decir, tiene que ser lo más temprano, porque ahí el resultado sobre el 90% son resultados excelentes. Cuando pasan ya de los 3 años, es mucho más difícil y la mayoría de ellos terminan ya no solo utilizando un simple o un arnés de Pavlik que se llama, sino ya vienen a utilizar ya la parte quirúrgica y sobre los 8 años casi imposible dar un tratamiento. Recordemos que el caminar de un niño empieza aproximadamente entre año, 8 meses, empiezan a caminar. Entonces, cada vez que nosotros dejemos mayor tiempo
el daño o las complicaciones que se pueden presentar por no hacer el tratamiento también son serias, como por ejemplo una necrosis avascular, es decir, que la cabeza del fémur se nos dañe y tenga alto riesgo, por ejemplo, de fracturas, aparte de la marcha que va a ser característica de aquellos niños, dependiendo si solo está afectado un lado de la cadera o son los dos lados en afección. Entonces, sí, es de gran importancia realmente el diagnóstico de esta patología. Como decíamos, lo más importante es, aparte ya de la parte del examen clínico, es decir, de la investigación de todos estos factores, se dice que cuando existe la presencia de dos factores, cualquiera de los anteriores, más un factor que uno hagamos en el estudio clínico, es decir, en la exploración médica, que encontremos uno, va de manera obligatoria, a realizarse exámenes complementarios, ya sea ecografía, o ya sea radiografía, dependiendo de la edad del niño, porque eso es importante tomar en consideración. Aquí podemos ver en esta diapositiva los signos principales que nos dan a conocer a nosotros si es que la cadera está en buen desarrollo o no, porque podemos encontrar tres tipos de displasia de cadera. Una que es la luxación, es decir, la salida de la cabeza del fémur, de la articulación como tal. La subluxación, es decir, que hay un contacto parcial entre las dos, y aquellas que está, como decir, el fémur, la cabeza femoral está dentro del acetábulo, pero tiene la capacidad de salirse. Entonces eso se llama una cadera inestable. Cualquiera de las tres tiene que ser diagnosticada y investigada. Se dice que estos signos, por ejemplo, de Barlow y Ortolani, diagnostican en un 50% de patología de displasia de cadera. Es decir, si nosotros aplicamos bien estas técnicas, podremos diagnosticar a un 50% de nuestros niños. En caso de que presentase, entonces ahí tenemos una gran alternativa. Quiere decir que son bastante fiables estas maniobras. La una, por ejemplo, de Barlow, se le toma al niño acostadito, tienen que estar relajados, y se le hace como una cierta presión desde arriba, y como llevando la cadera hacia la parte media. Eso nos va a ayudar a investigar si la cadera es o no reducible, es decir, si se sale o no se sale de la articulación. Mientras que el Ortolani, en cambio, abrimos nosotros la cadera. El objetivo es ver si hay una luxación, si se ingresa o no, es decir, si hay una reducción, si la cabeza femoral ingresa o no a la articulación. Los dos, sintiendo en la parte de la articulación, uno va a sentir como un clic, es decir, como un crujido, como un sonido que se lo percibe en el pulpejo de nuestros dedos, y eso nos da como un signo, se dice un signo ya sea de Barlow o Ortolani positivo, y ellos realmente van de manera obligatoria, como digo, para exámenes complementarios. Estos dos están detallados dentro de la literatura como los más exactos y los de mejor calidad para hacer el diagnóstico. Otros signos que tenemos también son aquellos signos que son indirectos, es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una limitación, nosotros queremos abrir la cadera del niño y no nos permite ir más de 75 grados, que es lo que vamos a encontrar normalmente. Se nos queda más cortito. Eso es un signo de manera indirecta que puede decir que algo nos está pasando en la articulación también. Y otros, como dice aquí, es un signo el más específico, porque quiere decir, si yo no puedo abrir la cadera, algo está pasando ahí, algo está interfiriendo para el adecuado toma de este examen. Otro signo que tenemos es la asimetría entre los miembros, es decir, este se llama un signo de Galasei, y quiere decir que, por ejemplo, nosotros examinamos a nuestro niño y acostadito vemos el nivel de las rodillas que queda. Puede una rodilla quedarse más abajo que la otra. Eso es un signo de manera indirecta para decir algo está pasando ahí. Entonces, esos pacientes también son necesarios diagnosticar. Este signo hay que tomar en consideración que no siempre va a estar presente o no lo vamos a poder identificar bien cuando la displasia son de las dos caderas. Es decir, cuando es de una sola,
se va a ver la diferencia entre el tamaño de una rodilla del tamaño de la otra. Pero si es que es de las dos, generalmente no se permite ver. La siguiente. Ahí está el gráfico de este signo indirecto. Es decir, nosotros analizamos al lactante, vemos y vemos, por ejemplo, en esta gráfica, al lado izquierdo sería una rodilla se queda mucho más pequeña que la otra. Entonces eso nos haría pensar a nosotros de que algo está pasando ahí en la cadera. La siguiente. La siguiente forma es la simetría de los pliegues inguinovulvares y decían el acceso del pliegue popliteo. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos ver en la primera gráfica, están los pliegues a nivel inguinovulvares, no llegan hasta la apertura anal si nos fijamos en la primera gráfica, eso es lo normal. Analizando el segundo, si vemos el lado derecho, tiene el pliegue sobrepasa la apertura del ano. Entonces, eso nos haría sospechar de que algo está pasando en el desarrollo de esa cadera. Y en la tercera imagen vemos que los dos ángulos van sobrepasando la apertura del ano en los dos lados. Entonces, es positivo para ambos lados. Estos de los pliegues ha perdido un poco su validez debido a que sí hay una cierta asimetría en el desarrollo normalmente de nuestros pacientes y que nos podrían hacer confundir. Entonces, lo importante es hacer el examen variado del paciente y tomar en consideración todos los factores junto con el examen físico y tomar la mejor decisión. Es decir, no solo dejarnos llevar por una sola prueba, sino tiene que haber varias, el contexto en general del paciente, el que nos va a hacer decidir o no tomar esta radiografía para el niño. La siguiente. Bueno, ¿cuáles son las pruebas complementarias importantes en ellos? Las pruebas más importantes de imágenes y de elección en los lactantes que sean menores de 4 meses realmente es la ecografía de cadera, que nos permite ver, aquí vamos a analizar 5 eventos y eso tiene que ser realizado por un experto en radiología, en imagenología, que nos dé una interpretación correcta de la cadera, ya que de esto dependerá la decisión terapéutica que nosotros vayamos a tomar. Entonces, incluso esta ecografía se puede realizar después de las 4 semanas. Antes de eso, no es recomendable realizar porque podríamos tener falsos positivos para displasia y iniciar nosotros un tratamiento que el paciente no lo vaya a necesitar. Porque debemos tomar en consideración que antes de las 4 semanas, generalmente los niños tienen una laxitud, es decir, están como mucho más flácidos, pero es propio del desarrollo de ellos hasta que el tono, hasta que el sistema nervioso central, es decir, el cerebro, comanden verdaderas mensajes hacia el tono muscular y se controle ello. Entonces hay que tener cuidado que antes de las 4 semanas, porque generalmente cuando uno recibe a un niño, el examen físico que se hace de manera inmediata en la recepción, no se examina con mucha pericia, esto porque a la final queremos controlar otros detalles del nacimiento, pero a las 24 horas es clave realizar el examen físico de nuestros lactantes y en ello sí poner énfasis en realizar todas estas maniobras. Si por A o B encontráramos nosotros algún signo dentro de este periodo inicial, no se pide una ecografía de manera inmediata, sino tenemos que primeramente solicitar un control posterior de nuestro lactante y si estas lesiones o esta maniobra positiva se mantiene en este tiempo, necesariamente tiene que realizarse la ecografía. A partir de los 4 y 6 meses ya se produce, como decíamos antes, la formación de la cabeza femoral. Entonces, ahí sí, la prueba de elección es, en cambio, la radiografía simple de cadera. Y realmente el costo de una radiografía, en comparación con los efectos posteriores que pudiese tener el niño al no hacer un diagnóstico y un tratamiento, realmente es un bajo costo. Entonces, vale la pena que los papás estemos, y junto con los médicos, estemos prestos a realizar, en caso de que sea necesario, la radiografía. Por ejemplo, aquí podemos ver
Esta es una imagen donde nos permite ver al lado derecho como la normalidad, es decir, una cadera normal, donde el desarrollo de la cabeza femoral, si nos fijamos, está en la parte de abajo e interna de esa línea horizontal que podemos ver ahí. Eso es lo correcto. En cambio, por ejemplo, en el lado izquierdo, podemos ver que esa cabeza femoral, es decir, ese puntito, está sobre la línea. Eso hablamos ya de una luxación, ya sea una subluxación, o pudiese también estar una cadera inestable, es decir, que hay momentos que se sale y otros momentos que están dentro de lo normal. Cualquiera de ellos, como decíamos, requiere el tratamiento. El siguiente. Ya, aquí podemos ver ya una imagen radiológica mismo. Si nos fijamos a la imagen anterior, esta ya es en radiografía propia la que se nos presenta. Aquí podemos ver al lado derecho, es una cadera dentro de lo normal, son los puntos que nos vamos a fijar y que el radiólogo nos marca. Es decir, ellos son los encargados de hacer unas ciertas líneas y que nos emite el ángulo que tiene la cadera. En cambio, al lado izquierdo vemos que esa cabeza femoral está sobre esa línea. Ahí es una sospecha, más el ángulo que nos va a dar la apertura de ese ángulo es el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el valor que uno espera o cuál es el valor que uno pudiese tolerar o que nos haría el diagnóstico? Al nacimiento realmente los valores más próximos son a 30 grados, es decir, tiene que estar menos de 30 grados. Si está a 31, 32, 35, eso es una displasia de cadera. No, está hecho el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser implementado de manera urgente, temprana. Conforme vaya el niño, el lactante vaya creciendo, este valor va disminuyendo. Se dice que hasta los 2 años de edad el valor tiene que ser de 20. Es decir, son 10 puntos que en el transcurso del tiempo se van a ir reduciendo. Ahora, la evolución de estos pacientes, por ejemplo, como yo decía anteriormente, en un recién nacido el tratamiento es fácil, es con un pronóstico correcto, adecuado y la resolución completa de la patología. Habrán unos que vayan a necesitar menos tiempo de tratamiento, habrán otros que necesiten mayor tiempo, pero la resolución realmente se dice sobre el 90% excelente. Mientras que si nosotros hacemos un diagnóstico, por ejemplo, a los 3 años, generalmente ahí el niño lo más probable es que tenga dificultades al caminar, coge o haya una marcha inadecuada. Ahí el tratamiento suele ser mucho más difícil. Y si está sobre los 8 años, realmente la literatura indica que el tratamiento, puede haber tratamiento, pero que la probabilidad de mejoría suele ser bien baja. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento precoz revierte, dice la displasia, de forma definitiva. El tratamiento tardío, en cambio, aboca alteraciones y sobre todo los resultados no son nada alentadores ni nada buenos. El tratamiento de la displasia de cadera la vamos a subdividir para un poco mejor entendimiento. Aquellos que tienen menos, es decir, aquellos que fueron diagnosticados antes de los 6 meses. El tratamiento inicial es el arnés de Pavlik. En la siguiente diapositiva vamos a ver una imagen de este arnés de Pavlik. Podemos ver allí, es un estabilizador de cadera. Inicialmente es bastante difícil o un poco renuente, digamos, el uso de este dispositivo, más que el niño es de los papás. Entonces, al principio se vuelve un poco incómodo, el niño tiene que mantenerse las 24 horas del día con ello, es decir, noche, día, tiene que permanecer, no se le debe sacar, y el traumatólogo es el que inicia, o el ortopedista es el que inicia este tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de usar este arnés de Pavlik? Es que la posición que se busca conseguir para la corrección es la abducción, es decir, la apertura de las caderas con una flexión. En vez de, por ejemplo, cuando uno le marca al niño, se le pone, o cuando se le faja, se le pone recta las piernas. Entonces, el objetivo es hacer que haya como un grado de unos 90, 120 en rotación externa para que la cadera que esté ahí se vaya, la cabeza del fémur vaya formando correctamente
el acetábulo, es decir, el huequito donde la cabeza femoral va a permanecer y donde debe estar realmente, que no se salga ni tenga ese movimiento. Como aquí le impide al niño hacer movimientos grandes, entonces la cabeza femoral se va formando con esos movimientos mínimos que tiene el niño. El ortopedista solicitará su radiografía de control dependiendo de cómo esté el tratamiento. Generalmente se hace después de los 3 meses de iniciado el tratamiento y se dice que se debe mantener el arnés de Pavlik por lo menos unos 3 meses o el tiempo que nos tardó en estabilizar esa cadera debe estar el niño. Y después se va retirando de manera progresiva hasta que obtengamos la formación correcta de la cadera. El tratamiento, en cambio, de una displasia, cuando nosotros hagamos ya el diagnóstico entre los 6 y 18 meses, el objetivo es evitar ya complicaciones. Como decir, ya no es la corrección inicial, sino evitar que ya no se nos complique con esta necrosis cefálica, es decir, que se dañe la cabeza femoral y hay el riesgo de fracturas. Aquí el tratamiento ya del arnés de Pavlik no es muy usado, la mayoría de ellos ya van a reducción cerrada, es decir, con estabilizadores mucho más fuertes, y aquellos que ya no resulten, por ejemplo, al uso de la reducción cerrada, ellos van para una reducción abierta, es decir, una cirugía abierta, donde van a hacer unos cambios ahí en la articulación para que el niño pueda formar esa cabeza, pero esto ya son procedimientos invasivos, delicados y mucho más molestositos. Entonces, por lo tanto, lo ideal, como le digo, es el diagnóstico de manera temprana. Esta reducción abierta sobre todo se hace ya cuando los pacientes tienen sobre 15 meses. ¿Por qué? Porque a esta edad ellos ya están caminando y el riesgo de, al caminar y tener una displasia de cadera, es el daño de la articulación. En la siguiente diapositiva podemos ver aquí, por ejemplo, una imagen donde hay un acortamiento, en el lado izquierdo un acortamiento de la cadera de un lado y en la otra de los dos lados. Por ejemplo, cuando hay solo de un lado, el niño empezará a caminar con una mancha de Trembler-Burger, que se llama, es decir, como cojeando de un lado a otro. En cambio, cuando el daño es de las dos caderas, estos pacientes empiezan a caminar, se llama como una marcha de pato, van de un lado, del otro lado, de un lado, al otro lado, con todos los riesgos que esto abarca, y nosotros podemos ver, hay adultos mayores que probablemente no fueron diagnosticados en su edad de la niñez y que vemos que cojean, vemos que tienen muchas dificultades para ello. Entonces, el objetivo nuestro es hacer el diagnóstico temprano y por lo tanto el tratamiento. Debemos orientar muy bien a nuestros padres para que sea realizado el examen en el tiempo adecuado y no se pierda el tiempo que es valiosísimo en este caso. Y sobre el tratamiento ya de displasia sobre los 18 meses, realmente suelen ser tratamientos quirúrgicos agresivos con colocación de clavos, placas, y que, como decía anteriormente, realmente el resultado y el pronóstico en algunos casos no suele ser muy alentador y no soluciona grandemente este serio problema. Como les decía yo, cómo cargar a nuestros bebés. Aquí hay unas diapositivas de cómo debemos cargar a nuestros bebés, ya sea se haga en la parte frontal, en la parte trasera. El objetivo principal es hacer que las caderas se mantengan abiertas, no rectas, no estiradas, sino flexionadas, y vamos viendo, por ejemplo, de 0 a 3 meses, cómo debemos cargarle, hasta los 12 meses. Entonces, la posición de ellos, ahí la cadera no tiene ningún riesgo para hacer estas malformaciones ni estas displasias, y con ello garantizar que el desarrollo de nuestros niños sea el más adecuado.
Bueno, muchísimas gracias, doctora. Sin duda ha sido una exposición muy explícita. Creo que todos hemos podido entender un poquito. A veces escuchamos nosotros displasia y a veces no relacionamos con el tema, pero en realidad es un problema prevalente, un problema que creo que todos nosotros, al menos en familia, hemos visto tal vez un caso. Así que es importante pues conocer y compartir toda esta información. Y en cuanto ya después de conocer todo lo que tiene que ver con la literatura, con los tratamientos, ¿qué pasa después del tratamiento? Por ejemplo, ya digamos, si el niño usó un arnés de Public, por ejemplo, suponiendo hasta el año de edad, está completado el tratamiento y el niño puede iniciar su vida, es decir, su caminata de manera normal, ¿sí? En cambio, cuando ya sobrepasamos este tiempo de los 6 meses, de los 18 meses, realmente el pronóstico puede ser un poco desfavorable o no tan adecuado y el niño pudiese quedar con cojera, pudiese necesitar terapia o el riesgo, como hablábamos a largo plazo, es de que problemas de artrosis, de fracturas de cadera sean mucho más frecuentes en ellos que en aquellos niños que no tuvieron, digamos. Perfecto. Y lo que usted también comentaba y me quedó de la duda del por qué no se diagnostica de forma temprana en los niños menores de 12 meses, que se puede dar el tratamiento mucho mejor y no tan invasivo como ya en los próximos meses que tienen que hacer cirugía, que tienen que hacer tratamientos más invasivos. ¿Por qué no se da este diagnóstico? Bueno, puede ser muy variable. Dentro de ellos, a veces los papás no llevan a sus niños a los controles, entonces, o hacen una evasión del control médico que antes del año tiene que ser mensual. Ahora, bueno, por la pandemia también es un poco difícil, pero tenemos que tratar de orientar a nuestros papás a que vayan en los periodos claves. Entonces, digamos, al nacimiento, a los 3 meses, a los 6 meses, y con ello vamos controlando cómo va el desarrollo. Entonces, es fundamental los controles. Y otro podría ser el hecho de que durante el examen físico no hagamos, una revisión detallada, o segundo, que cuando nosotros hagamos la aplicación de estas maniobras no sean de manera adecuada. Pudiese ser también, o como yo decía, hay algunas, o sea, un 50% nos permite ser positivos, digamos, la maniobra, pero hay un 50% que pudiese ser una maniobra adecuada, es decir, usted no encuentra un clic ahí, pero el niño tener una displasia o una cadera inestable, que ese ratito la cadera está adentro y usted la examina y está muy bien. Entonces, por eso es importantísimo y yo de manera muy obligatoria sí solicito a los papás, y así ellos lo realizan o no lo realizan, eso es un poco, queda a facilidad de los papás, a veces por el recurso económico, a veces por el área cultural, pero yo sí solicito una radiografía de manera obligatoria entre los 3 y 4 meses. Entonces, si quedamos con ángulos menos de 30, nos quedamos tranquilos y vamos a evaluar el desarrollo posterior del niño. Porque el hecho de que nosotros hagamos una radiografía entre los 4 y, por ejemplo, 6 meses, no quiere decir que no haya la probabilidad de que pase alguna cosa en lo posterior y que no haya el problema de displasia también. Pero es importantísimo hacer esta radiografía inicial. Sí, así que por favor tengamos en cuenta estas recomendaciones que nos deja la doctora Diana en esta tarde sobre este tema importante de la displasia de cadera. Y pues si tiene dudas o preguntas, vamos a estar pendientes a los comentarios también luego de nuestro programa. Además, también es importante cómo actuar los papás ante esta patología. Por ejemplo, el arnés. El arnés deben llevar, usted nos decía, las 24 horas del día. ¿Cómo Así. hacer más llevadera esa situación? Primero, digamos, en caso de que nos toque, porque lo ideal es que nuestros hijos no tengan estos problemas, pero en caso de que lo hubiera, el arnés de Public, tenemos que saber que si yo hago el tratamiento y hago de manera conforme a lo que me indica el médico, eh, lo que yo voy a ganar para mi hijo es grande, porque a la final el niño no puede tomar la decisión y decir, sí, yo quiero el tratamiento, déjeme aquí. En cambio, somos los papás. Primero tenemos que educarnos, leer, ver por qué debo usar, para qué, y el médico también dar su adecuada explicación de los beneficios del uso de ello. Segundo,
al principio realmente sí es un poco fastidioso, molestoso para el niño porque es como algo que le sujeta y no le permite tener su movilidad como le gustaría. Pero yo creo que el ir poco a poco, hablándole, conversando, estar pendiente de nuestro hijo, va a garantizar que lo pueda cumplir. Y de hecho, creo que a la final, cuando ya se le retira el arnés, parece que le hiciera falta la sujetación que tiene. Entonces, es importante, sí, realmente en un principio bastante difícil, pero sabiendo el beneficio que vamos a tener, realmente yo creo que pesa más eso a la incomodidad, incluso debemos quitarnos el hecho de mental de qué dirá la gente, por qué, cómo, y muchas veces también la gente peca de el mirar, el ver, pobrecito, qué ha pasado, porque a veces la falta de información también hace que nosotros juzguemos o no tengamos una adecuada respuesta a estos eventos. Entonces, lo más importante es educarnos, concientizarnos y realizar el tratamiento que corresponde. Así es muy importante también nosotros como ciudadanía tener esa empatía necesaria ante estos casos y pues a veces sí, yo creo que la falta de información, de saber qué es una displasia, lo que hoy, y les decía al inicio, hace un momento también, a veces escuchamos displasia, pero no sabemos a qué se refiere, no sabemos del tema, pero para eso también nosotros tenemos estos espacios para compartir información, compartir temas y sobre todo llegar a esa cultura de nuestra ciudadanía y esa empatía de saber que por esa razón se está dando ese tratamiento, ser más empáticos y no llegar con preguntas que tal vez puedan hasta incomodar a los padres de familia. Así que Así es, esperamos que... ayudar a sobresalir, porque al final, como le decía, no es nada agradable que a nuestro hijo le toque estas patologías, pero son, al menos si es que son diagnosticadas correctamente, la resolución es buena y que nuestro hijo no coge, que nuestro hijo tenga una marcha correcta y una evolución adecuada, eso es lo que queremos. Así es, así que muchísimas gracias, doctora, por compartir esta información, por hacernos llegar también todas estas definiciones, tratamientos, puntos importantísimos que pues deberíamos ir aprendiendo un poquito y sobre todo para tener más información de distintos temas para los papitos, para nuestras familias. Tenemos hijos, Así pero es. alguien está con su bebé o están pasando por estos problemas y ya sabemos qué deberíamos responder o qué no deberíamos hasta preguntar si se puede sentir incómodo también. Así que nos puede dejar, no sé, conclusiones, recomendaciones en este tema. Bueno, lo más importante es llevar a nuestros niños a los controles médicos, esto sea con el médico general, con el médico pediatra, con el que haya la posibilidad, porque la parte económica influye muchísimo en ello también, pero es importante tener la certeza de que la revisión, el examen, incluso preguntar al médico cómo están las caderas de mi hijo, para que el médico también hagamos ese énfasis en la revisión como tal. Y el otro Así es. objetivo, nosotros como personal de la salud, hacer el examen a conciencia de nuestros niños, asimismo para evitar estas serias complicaciones. Se dice que no es perdonable que nosotros como médicos o como pediatras dejemos pasar una displasia de cadera. Sí, que se nos pueda pasar, somos seres humanos y pudiésemos tener grandes errores, pero en lo posible es tratar de que el diagnóstico sea realizado de manera correcta. Muchísimas gracias, Doc, por estar con nosotros esta tarde y compartir toda esta información. Como siempre, es un gusto haber compartido este programa con usted y sobre todo con este tema muy importante. A usted, Carlita, por la invitación y esperemos seguir con estos temas que son de gran importancia para la ciudadanía y todo, para educarnos y que nuestra cultura de salud vaya cambiando y tengamos mejores desarrollos futuros de nuestros niños.
Así es, así que estamos con más temas durante MediSalud los martes y los jueves, pero les cuento, y bueno, ya les compartimos a través de redes sociales también, que mañana vamos a tener nuestro programa de edición especial de MediSalud. El día de mañana estaremos junto al doctor Luis Alberto Serrano a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque vamos a conocer acerca de la primera cirugía de Parkinson con estimulación cerebral profunda en la ciudad de Cuenca, que fue realizada por el doctor Luis Alberto Serrano. Así que mañana estaremos con este tema a las 5 de la tarde, muy interesante y sobre todo muy importante en el ámbito del avance de la medicina, y estaremos a las 5 de la tarde conectándonos una vez más. Soy Carla Arce y el día de hoy estuvimos junto a la doctora Diana Bravo con el tema displasia de cadera. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde. Hasta el día de mañana. Chao, Carlita, gracias.